Hola, el día de hoy hablaremos sobre los temas abordados en la materia de teoría de la educación. Empezaremos con el parcial 1, tema concepto de la educación. La educación es un derecho básico de todos los niños, niñas y adolescentes que les proporciona habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse como adultos y además les da herramientas para conocer y ejercer sus derechos. Tema: elementos constituyentes de la educación. Se encuentra constituida por tres elementos. Estos son educando, educador y materia. Estos tres elementos son muy importantes dentro de la educación, ya que se necesitan para que se dé el acto educativo y uno no puede existir sin el otro, ya que sin uno de estos elementos si hiciera falta, se destruiría el hecho educativo. Rol de docente. El papel del docente es ser una especie de guía, un mediador. Es una persona que acompaña a los estudiantes para la construcción de diferentes conocimientos, tanto de manera individual como también de forma colaborativa. Es necesario que el maestro pueda crear en el aula una atmósfera que invite a todos a investigar, a aprender, a construir su aprendizaje y no solo a seguir lo que él hace o dice. Rol del alumno. El estudiante es el responsable de su propio proceso formativo, es decir, el estudiante se vuelve autodidacta y como tal debe actuar para dar una respuesta a sus propias necesidades. El estudiante como tal tiene derechos y deberes, derechos de aprender, que le expliquen lo que no entiende, a proponer, debatir y no estar de acuerdo, siempre que lo haga con términos y modales adecuados en el ámbito académico. Proceso enseñanza-aprendizaje, PEA. El proceso de enseñanza-aprendizaje se aplica cuando el profesor ya ha fijado un objetivo entre sus alumnos. Para ello se tiene que tomar en cuenta los conocimientos que aprendieron anteriormente con los conocimientos que van a aprender. La educación como objeto de estudio. Campo denominado educación, y resulta legítimo que existan diferentes saberes en este campo, pero hay una disciplina propia llamada educación. Rojas apunta al tratamiento conceptual de la pedagogía en su movimiento entre dos tratamientos, por una parte el estatus de ciencia unificadora y por otra el de una disciplina más dentro de un campo de conocimiento, cuyo objeto de estudio es la educación. La nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana es el nombre que adquiere la reforma educativa al sistema mexicano que transformó la educación en México tanto en el ambiente legislativo y el administrativo como laboral y pedagógico. Conocimiento científico. El conocimiento científico es el conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de forma metódica y sistemática a partir del estudio, la observación, la experimentación y el análisis de fenómenos o hechos. Las ciencias de la educación. Las ciencias de la educación se pueden definir como un conjunto de ciencias sociales al estudio del fenómeno educativo desde diferentes perspectivas. Dentro de las ciencias que contribuyen al estudio de la educación son sociología, pedagogía, economía, psicología, biología, política. Rousseau fue uno de los grandes escritores y pensadores políticos del siglo XVIII y desempeñó un gran papel en la preparación ideológica de la Revolución burguesa de 1789 en Francia. Rousseau se manifestó en sus obras no solo contra el régimen feudal de la Francia prerevolucionaria, sino también contra la opresión económica por parte de la plutocracia. Continuamos con el parcial 2. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau fue un filósofo y escritor suizo cuya obra ejerció una influencia decisiva sobre la historia política e intelectual de su tiempo. El Emilio, escrita y publicada en 1762, El Emilio o de la Educación es quizá una de las obras más conocidas de Rousseau, fiel a su principio de que el hombre nace bueno y sus vicios solo son imputables a un estado social mal organizado y a una educación fundamentalmente falsa. Libro 1. De 0 a 2 años. Desde el nacimiento del niño se le debe dar toda la libertad de movimiento posible, sin fajas, ataduras o vestimenta que impidan cualquier movimiento natural, ya que no le causará ningún daño y además es antinatural. Libro 2. De 10 a 15 años. En este libro trata de la educación en el periodo que lo inicia, insistiendo en la idea de que no se debe cuidar ni proteger a los niños de manera excesiva. Libro 3. De 12 a 15 años. Entre las cosas que se le pueden enseñar a Emilio en este periodo son aquellas cuya utilidad inmediata pueda entender. No puede comprender las relaciones morales, pero sí tiene el sentido de lo útil.
Libro 4. De 15 a 20 años. Emilio entra en la adolescencia, épocas de notables cambios fisiológicos y morales. Comenzará a pensar en la formación de una futura familia. Libro 5. Adultez, matrimonio, familia y educación en las mujeres. Emilio, en particular, vive en el campo, donde los usos y costumbres son más estables y su misión será ejercer su naturaleza, es decir, ser justo y fundar una familia con Sofía. René Descartes y sus obras. René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en La Haye de Francia. Fue un filósofo y matemático francés. El programa de estudios propio de aquel colegio, según diversos testimonios entre los que figura el del mismo Descartes, era muy variado, y gira en torno a la tradicional enseñanza de las artes liberales, a la cual se le añadían nociones de teología y ejercicios prácticos útiles para la vida. Este principio lo halló en la existencia de la propia conciencia, que duda en su famosa formulación: pienso, luego existo. Sus obras más destacadas fueron El discurso del método, Principios de la filosofía, La geometría, Las pasiones del alma, El mundo y Tratado del hombre. El racionalismo de Descartes. El racionalismo sostiene que nuestros conocimientos válidos y verdaderos sobre la realidad no producen de los sentidos, sino de la razón, de nuestro entendimiento. Descartes piensa que el conocimiento de la realidad puede construirse extrayendo consecuencias, es decir, deduciendo de ciertas ideas y principios evidentes que no dependan de la experiencia, ya que solo proporciona conocimientos inciertos y dudosos. Descartes decidió empezar desconfiado de la autoridad de cualquier filósofo anterior, prefirió confiar más en su razón y rompió intencionalmente con el pasado. Ahora pasaremos al parcial 3. Pestalozzi. Johann Heinrich Pestalozzi, conocido en los países de lengua española como Enrique Pestalozzi, fue un influyente pedagogo, educador y reformador suizo, que aplicó los ideales de la última Ilustración a la pedagogía. Pestalozzi argumentaba que los niños debían aprender a través de la actividad, a través de los objetos, y que debían además ser libres de perseguir sus propios intereses y deducir sus propias conclusiones. En otras palabras, que no debían ser educados bajo conocimientos impuestos y construidos previamente. Cartas de la educación infantil. A continuación se muestran algunas de las 34 cartas. Carta 15. Se plantea la relación entre la madre e hijo. Carta 21. Se refiere a la atención que hay que presentar en el desenvolvimiento en todas las facultades físicas, mentales, morales, haciendo hincapié en la educación. Carta 22. Hace referencia a que debe desviar la educación corporal, dejando a la madre cargo a los primeros años de crianza. Carta 24. Se plantea la enseñanza de la música y que ésta debe unirse a la del dibujo por imitación. Carta 28. Se resalta el tema de la composición sustituyendo al memorismo. Carta 29. Sobre la necesidad de que el niño sea el protagonista de su propio aprendizaje. Esta carta recomienda a los padres no hacer las cosas por él, sino el mismo desarrollo de las habilidades para la resolución de problemas. Carta 30. Se refiere al estímulo sobre el interés del niño hacia su propio aprendizaje. Desde el principio debe ser consciente que el aprendizaje requiere de algunos suscritos para establecer prioridades. Carta 33. En esta carta, Pestalozzi habla sobre la educación afectiva del niño y del sentimiento religioso, criticando que muchas veces la educación se preocupa más por los contenidos que por la experiencia. Instituto Yverdon. Junto con 3 maestros, Pestalozzi en la segunda mitad del año 1804 inició la organización de su nuevo instituto en el castillo de Yverdon. Mientras tanto, empeoraba en Mönchengladbach el ambiente entre los maestros y alumnos que se habían quedado allí, porque Fellenberg tomaba las decisiones de manera muy autoritaria y no permitía ninguna oposición. Por esto se mudaron a Yverdon, también ellos colectivamente, al cabo de algo más de medio año. Paulo Freire. Paulo Regulus Neves Freire fue un pedagogo y filósofo brasileño, destacado defensor de la pedagogía crítica. Es conocido por su influyente trabajo en la pedagogía del oprimido, que generalmente se considera uno de los textos fundamentales del movimiento de pedagogía crítica. Las aportaciones de Paulo Freire se abren y nos abren al mundo para la comprensión y el conocimiento de la realidad.
manteniendo la esperanza como la espera activa que nos lleva a trabajar comprometidos con el sujeto social, la praxis, la libertad, el diálogo, la autonomía, las relaciones de poder y la democracia. Pedagogía liberadora. La educación liberadora, propuesta por Freire, encamina hacia la formación de seres humanos pensantes comprometidos con su devenir. El desarrollo de las naciones se alcanza con una educación que haga libre al educando, al reafirmar su identidad gracias al pensamiento. Es a partir del diálogo que tanto educandos como educadores logran conocer las ideas de cada uno, respetándolas pero teniendo derecho a criticarlas y cuestionarlas de forma respetuosa e inteligente. Con esto damos por terminado el resumen del semestre. Espero y haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.